Eso, muy bien. Fíjense. Toda iglesia busca crecer y busca multiplicarse. Y eso es bueno. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio y envía, y nos envía a todos a predicar. Y parte de ese proceso cuando uno predica y cuando uno habla a otros, genera en las personas una transformación por el poder de la palabra del Señor. Y eso hace que las iglesias experimenten un proceso de crecimiento. Un proceso de crecimiento que es natural y espontáneo, enviado por el Señor. Ahora, fíjense, yo he estado en algunas reuniones de pastores donde el tema de conversación en algunos casos es ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Mi iglesia tiene tantos, tu iglesia tiene tantos. ¿Han escuchado eso? Y quizás a veces hay una percepción, creo yo que incluso equivocada, de pensar que una iglesia grande es una iglesia exitosa, una iglesia pequeña no tiene tanto éxito. ¿Creen eso ustedes? No, ¿verdad? Claro que no. Y fíjense esto, con esto en mente, muchas iglesias buscan mecanismos de lo que se llama crecimiento. De hecho, eso se estudia en el seminario bíblico y buscan mecanismos, métodos para generar un crecimiento numérico en las iglesias. Y déjenme contarles una historia que ilustra lo que quiero introducirles. En Corea del Sur, una iglesia llamada Joy-Do Full Gospel Church llegó a ser reconocida como la congregación más grande del mundo, con más de 800,000 miembros registrados en su momento de mayor auge. Imagínense eso, 800,000 miembros registrados. Wow. Era quizás el sueño de muchos pastores y de muchos líderes. Una congregación que diga, wow, grande, 800,000 y reconocida como la más grande del mundo. Ahora, fíjense lo interesante y contrastante aquí. Sin embargo, su fundador, David Yonggi Cho, años después, ¿lo han escuchado? Años después expresó palabras que sorprendieron a muchos y dijo, crecimos mucho, pero no siempre crecimos bien. ¿Ven la diferencia? Crecimos mucho y rápido, pero no crecimos bien. Sigue diciendo, me arrepiento de haberme enfocado demasiado en los números y no lo suficiente en la formación espiritual profunda de los creyentes y líderes. Esta iglesia todavía sigue, ya no tiene el mismo auge que tenía de 800,000 miembros en ese entonces, pero sigue siendo una de las iglesias más grandes. Ahora, pero esta historia nos enseña que, lo efectivo de una iglesia no se mide en números. Una iglesia efectiva no se mide por cantidad de miembros, sino por transformación de sus miembros. ¿Qué tanto está transformando tu vida el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra del Señor? Jesús nos mandó, vayan y hagan discípulos, no vayan y hagan miembros. Vayan y hagan discípulos, no vayan y hagan asistentes. Y en muchas ocasiones se pierde
esa centralidad que debemos tener de lo que Jesús nos mandó a hacer. Y es discípulos haciendo discípulos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie del libro de Hechos. Miren, esta serie está transformando nuestras vidas de los que predicamos, se los aseguro, y tengo la convicción que también de muchos de ustedes. Ahora, hoy quiero echar unos capítulos hacia atrás en el libro de Hechos, ¿ok? Y quiero que vayamos ahora al capítulo 6 del libro de Hechos. Capítulo interesante. Capítulo que nos relata cómo la iglesia del primer siglo, a pesar de los retos difíciles que enfrentaba, tanto, ojo, internos como externos, se mantenía firme y creció de manera exponencial. ¿Ok? Cuando Jesús asciende, era un grupo de 300 y tantos, y luego de algunas prédicas y del trabajo que empezaron a hacer los discípulos, creció a miles de personas. Y ese crecimiento a miles de personas, pues, trajo retos diferentes, retos nuevos para ellos. Mi papá en una ocasión, cuando yo le conté un problema de mis hijos, me dijo, ¿hijos pequeños? Problemas pequeños. ¿Hijos grandes? Problemas grandes. ¿Okay? Y los discípulos estaban experimentando con el favor de Dios y el respaldo del Espíritu Santo un crecimiento. Definitivo que sí. Pero a pesar de ese crecimiento, pues veían la mano de Dios y empezaron a experimentar retos nuevos para esa comunidad de creyentes. Entonces, a ver, si Dios quiere que nosotros crezcamos y que toda iglesia crezca y se multiplique, ellos, como les dije, empezaron con un grupo de 300 y en corto tiempo llegaron a ser miles, y en años después llegaron hasta Roma predicando la palabra del Señor. Eso es señal de que Dios quiere que nosotros nos multipliquemos, que nosotros hagamos discípulos y vayamos y salgamos y prediquemos el Evangelio. Ahora, el asunto está en que ese crecimiento, esa multiplicación, se dé de forma saludable. Como decía el pastor David Yonggi Cho, crecimos, sí, rápido, pero no crecimos bien. ¿Ok? Ahora, siendo así, salta una pregunta. ¿Qué requiere la iglesia para crecer de forma saludable? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo? La palabra. La doctrina cristiana. ¿Qué más requiere una iglesia para crecer saludable? Entendiendo que sí, Dios quiere que crezcamos, entendiendo que Dios quiere que nos multipliquemos, por supuesto, pero ¿qué requiere? ¿Perdón? ¿Seguimiento? Verdaderos discípulos. Usted leyó el capítulo 6, ¿verdad? Sí, definitivo. Y fíjense algo. Este pasaje, Hechos capítulo 6, nos da una lección tremenda. Y nos enseña requisitos claves que toda iglesia debe entender para no desviarse de su propósito principal, que es hacer discípulos. Y déjenme, les pongo contexto antes de entrar en el pasaje. Es que ellos venían experimentando ese crecimiento, claro que llevado de la mano de Dios, y no solo crecimiento, sino que Dios los estaba respaldando con milagros y estaba mostrando que el Espíritu Santo estaba con ellos. Y venían pues haciendo sanidades, milagros, y asimismo crecían los retos nuevos, tanto internos como externos. Y allí llegamos al capítulo 6. ¿Tienen Biblia? Voy de nuevo. ¿Tienen Biblia? A ver, debía haber preguntado, ¿tienen celular? Si tienen celular, tienen Biblia.
Voy a tener que ponerme de verdad en la puerta allí, ¿eh? A ver, enséñame tu Biblia aquí antes de salir. Hechos capítulo 6, léanlo por favor en sus casas, ¿ok? Pero lo vamos a leer aquí, me van a acompañar, ¿verdad? Sí. Eso, muy bien, dice. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, ¿vieron? Crecimiento. En aquellos días aumentó el número de los discípulos. De 300 y tanto pasaron a ser miles, ¿ok? Y dice, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. A ver, aquí hago un paréntesis. Habían judíos de habla griega y judíos de habla aramea. El arameo era el que se hablaba en Jerusalén en esos tiempos. El griego era el idioma universal que se utilizaba en todo el imperio romano. ¿Okay? Era como, digamos, el inglés hoy en día. Entonces, habían judíos que eran regionales de Jerusalén, que hablaban el idioma arameo, pero habían otros judíos, ¿okay? Que tenían raíces también griegas y de otros lados que hablaban el idioma griego. ¿Okay? Pero ambos eran judíos y, ojo, ambos estaban en la comunidad de creyentes. O sea que eran cristianos que habían aceptado a Jesús y que formaban parte de la comunidad de creyentes. ¿Ok? Y fíjense, dice que se quejaron de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Recordemos que ellos vivían en lo que era la comunidad de creyentes y tenían todas sus cosas en común y atendían las necesidades de cada uno de acuerdo a los recursos que tenían en común. ¿Ok? Y los de habla griega dicen, hey, yo estoy viendo que las viudas tuyas están como mejor atendidas que las mías. Entonces, pareciera que se estaba generando un reto nuevo. Ya no era, velar por 300, sino velar ahora por miles. Y se había complicado un poco la distribución. ¿Ok? Eso es lo que estaba sucediendo. Y dice el versículo 2, así que los 12, ¿quiénes son los 12? ¿Quiénes son los 12? Los apóstoles, los discípulos. Dice, los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos. ¿Ven que ellos se llamaban comunidad de discípulos, comunidad de creyentes? Dice que reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, fíjense esto, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir en las mesas. Es decir, ellos están diciendo, sí, hay retos nuevos que el crecimiento está generando y retos pues, que son necesarios atender. Pero no es bueno que nosotros descuidemos lo principal que Jesús nos mandó a hacer. Y es predicar la palabra, el ministerio de la palabra. Sigue el versículo 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7, y fíjense las cualidades que dice. A 7 carismáticos, chéveres, elocuentes, buena gente. ¿Verdad? Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? A 7 chispas. Dice, a 7 hombres de buena reputación, y fíjense, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, no estamos dispuestos a descuidar lo principal aquí, que es la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. ¿Ok? No, sí hay retos nuevos, pero no vamos a permitir que eso nos distraiga y nos desvíe, así que necesitamos personas que nos ayuden en esas tareas. Y vamos a escoger a personas que sean personas llenas del Espíritu Santo. Sigue diciendo, versículo 5, esta propuesta agradó a toda la asamblea, a toda la comunidad de creyentes, y escogieron a Esteban, y fíjense, otra vez hace Lucas el énfasis, Esteban, ¿cómo? Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Este es el mismo Esteban que en el capítulo siguiente se convierte en el primer mártir.
y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y fíjense el versículo 7. Dice, y la popularidad de los discípulos crecía. Se convirtieron en trending topic los discípulos. No. La palabra de Dios se difundía. ¿Qué es lo que se difundía? ¿Era la fama del pastor? No. La fama de los discípulos. ¿Eran ahora eminencia? No. La palabra de Dios se difundía. Y fíjense la ecuación. La palabra de Dios se difundía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Vieron el orden? La palabra era esparcida y los discípulos aumentaban. ¿Qué hace el crecimiento? La palabra. Cuando la palabra se difunde, se proclama, hay transformación en las personas. Jesús nos mandó a ser discípulos, como les dije, no asistentes. No asistentes atraídos por popularidad. No. Difusión de la palabra del Señor. Y fíjense algo interesante. La iglesia del primer siglo no buscaba, ustedes leen Hechos y ellos no buscaban milagros, no buscaban señales, ellos no buscaban un crecimiento intencional. ¿Ellos a qué se dedicaban? A predicar la palabra, a enseñar la palabra. Y era Dios el que agregaba a los que se iban sumando. El trabajo de ellos lo habían entendido tan bien que decían, hey, no me puedo desviar, Jesús nos mandó a ser discípulos y a predicar el evangelio. Así que Él se va a encargar del resto. Hoy en día sucede tristemente en algunas congregaciones al revés. Congregaciones que buscan los milagros, buscan la experiencia para atraer personas. ¿Ven que está como al revés la ecuación allí? Y lo que Dios nos dice, la palabra se difundía. Generaba transformación en la gente, la palabra, y los discípulos aumentaban. Ese es el orden correcto. Iglesia, ¿queremos ver a Dios obrando de forma sorprendente en nosotros? Pensé que se iban a emocionar más. ¿Queremos ver a Dios obrando de forma sorprendente en nosotros? Sí, amén. Entonces esforcémonos en hacer discípulos y predicar el evangelio. No en buscar las recompensas ya las tenemos garantizadas. El respaldo de Dios ya lo prometió y va a estar allí. Nuestro trabajo es enfocarnos en esparcir la palabra. Él se encarga del resto. Ahora bien, volvamos a la pregunta que hicimos al inicio. ¿Qué requiere una iglesia para crecer de forma saludable? Y fíjense algo, les quiero decir, nuestra iglesia, Iglesia Vida, Dios nos ha hecho entender que hemos entrado en un proceso de expansión y crecimiento. Y estamos convencidos de que Dios está obrando. Aunque no veamos, aunque no parezca, Dios está obrando allí y les aseguro algo, vamos a ver el milagro y vamos a ver la transformación y vamos a ver el poder de Dios en acción. Pensé que se iban a emocionar también un poco más. Me están prestando atención, dice Sol. Está bien, estamos concentrados. Sí, nuestra iglesia está en un proceso de expansión. Hoy estamos predicando fielmente la palabra, pero estamos seguros que eso va a germinar y va a cosechar y va a abrir corazones y va a transformar muchas vidas. Estamos seguros de eso. Y si Dios quiere que crezcamos, tenemos que entender que hay dos cosas que este pasaje nos enseña que requerimos como iglesia para crecer de forma saludable.
Y lo primero que nos enseña este pasaje es, para crecer de forma saludable, la iglesia requiere enfocarse en predicar la palabra de Dios. Versículo 2 dice, así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra. Es decir, esto es lo primordial, esto es lo que debemos hacer. Pues sí, al tener un crecimiento, obviamente hay retos nuevos, hay cosas nuevas que hay que trabajar. Sí, cuando tenemos crecimiento necesitamos más gente en el welcome team, ¿verdad que sí? Cuando crecemos necesitamos más personas, maestras allá atrás, maestros allá atrás. Necesitamos más personas en música y en todas las áreas, ¿ok? Pero no descuidando lo que es la predicación de la palabra del Señor. Los apóstoles reconocieron que el crecimiento había traído nuevos desafíos, pero no se desenfocaron en su llamado principal. Ellos atendieron los nuevos desafíos, pero se aseguraron de que la enseñanza de la palabra no se descuidara. Y es decir, pues por supuesto que tenemos cosas que atender como iglesia. Pero lo principal y lo que genera transformación en las vidas de las personas es la palabra del Señor. No hay otra manera. No existe. No existe programas, eventos o actividades que puedan reemplazar el esparcir la palabra del Señor. Y en ocasiones es fácil desenfocarse. En ocasiones es fácil creer que estar ocupado significa esparcir la palabra. En ocasiones podemos creer que sí, pero mira, yo estoy haciendo. Pero si eso que estamos haciendo no lleva la palabra allí, el fundamento, no impacta. Es como un misil propulsado que sale disparado y llega al lugar de destino, pero llegó sin la ojiva. ¿Qué hace ese misil? Nada. Se estrella ahí, un pedazo de hierro que botaron en algún lugar. Lo que impacta es la palabra del Señor. Lo que impacta es esa ojiva, como les decía, esa ojiva nuclear que solo puede transformar lo que es la palabra del Señor. Y fíjense algo, una iglesia saludable utiliza métodos creativos como herramientas, pero su enfoque primordial es perseverar en la oración y la enseñanza. Y se los digo, de verdad, no estoy diciendo que los programas, eventos y demás cosas que no se deben hacer. Por supuesto que sí. Utilicemos todas las herramientas. Y se lo digo yo soy publicista, así que me encantan las herramientas de mercadeo. Pero si esos eventos, actividades, herramientas no están teniendo el fundamento de la palabra, son como el misil sin ojiva. Son como címbalo que retiñe. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 2, unos capítulos antes a esto dice, los discípulos, o sea, los creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Eso es lo que les daba el éxito. Eso es lo que generaba transformación y multiplicación. Perseverar en la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Eso es lo que genera transformación y cambio. Y a pesar de que tenían nuevos retos, entendieron que eso no podía descuidar la palabra. Fíjense lo que escribió Martín Lutero. Martín Lutero, padre de la Reforma protestante, que experimentó mucha persecución en su momento al clavar las 95 tesis en la puerta de su iglesia. De hecho, el 31 de octubre es el día donde se celebra la Reforma protestante. Y Martín Lutero, frente a un imperio, que era la Iglesia Católica, se paró firme y dijo esto:
donde la palabra de Dios no se predica fielmente, la iglesia deja de ser iglesia. Donde no hay una predicación fiel de la palabra, donde no hay eso que transforma, que golpea, que penetra, que cambia, que incomoda muchas veces. Si no está ese ingrediente allí, deja de ser iglesia. Un club deportivo tiene crecimiento. Un partido político tiene crecimiento. Un club cívico tiene crecimiento. Una empresa tiene crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a la iglesia? ¿Qué es lo que diferencia a la iglesia de todos esos crecimientos? La palabra. Que estamos fundamentados en la palabra del Señor y que su palabra prevalece para siempre. Todo lo demás puede cambiar, pero su palabra prevalece para siempre. Y fíjense algo, nosotros fuimos llamados como iglesia a predicar su palabra, a abrazar su palabra, a aferrarnos a su palabra. Y quizás algunos puedan decir, mira Daniel, a ver, sí, tú me estás hablando de la iglesia del primer siglo, está bien, eso pasó hace 2000 años. Los tiempos han cambiado y necesitamos las nuevas generaciones necesitan métodos modernos y necesitan cosas que les llame la atención. Cierto es. Pero si eso que les va a llamar la atención no está fundamentado en la palabra, no funciona. No funciona. Los discípulos, fíjense esto, no descuidaron la palabra, pero siguieron enfrentando los retos que tenían. Es decir, escogieron a los 7, que eran los diáconos, los primeros diáconos de la iglesia, escogen a esos 7 para que lleven y hagan las tareas que se necesitaban hacer. Es decir, una cosa no compite con la otra. ¿Me explico? Una cosa no es que suplanta a la otra. No, hay que hacer las dos. Pero lo primordial es ¿qué? La palabra. Si no se predica la palabra, somos una fundación, un comedor, somos cualquier otra cosa y no una iglesia. El apóstol Pablo escribió 3 cartas que se llaman las cartas pastorales. Esas cartas las escribió a Timoteo, 2 a Timoteo y una a Tito, que eran sus discípulos, les decía sus hijos en la fe. Y sabiendo que iba a morir ya, escribe su última carta, que es segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Sabiendo que ya le habían dado sentencia de muerte y que ya prontito lo iban a buscar a la celda para cortarle la cabeza. Y en sus últimos escritos, miren lo que escribe, segunda de Timoteo capítulo 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿No creen que Pablo tenía otras cosas en qué pensar, sabiendo que le iban a cortar la cabeza? Dice, te doy este encargo, hijo. Escúchame, por favor, esta es mi última carta. Escúchame. Y dice, predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Es decir, habla a otros, predica la palabra, tengas frío o tengas calor, tengas ganas o no tengas ganas, sea de día o sea de noche, sea verano o sea invierno, sea oportuno o no sea oportuno, estés afuera o estés adentro, estés en tu casa o estés en el campo, donde sea que estés, predica la palabra, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y fíjense que dice paciencia, porque versículo 3 dice de 2 Timoteo, dice, escuchen esto, se escribió hace 2000 años esto, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Ay, ¿será que ya estamos en ese tiempo? ¿Será que ya eso está sucediendo? Dice, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos,
se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Ay. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Será que ya estamos en estos tiempos? Donde no se va a tolerar la predicación de la palabra y la sana doctrina. Pero aquí Pablo le dice, hijo, predica la palabra, enseña, no te canses, sea o no sea oportuno, enseña, anima, reprende, predica la palabra. Y dice, sigue diciendo, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Los 7 principios para ser exitoso. Se volverán a los mitos. Tengo la revelación para ti. Pero aquí Pablo está diciendo, la palabra. La palabra. Dios ya se reveló aquí. La palabra, predica la palabra. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Una vez más, enfócate en predicar la palabra. No te desenfoques, no te descuides. Sí hay retos nuevos, todo crecimiento da retos nuevos. Pero no te desvíes de lo que es la palabra. Una iglesia que crece de forma saludable es aquella que se enfoca en predicar la palabra de Dios. La pregunta es, iglesia, ¿estamos priorizando la enseñanza de la palabra por encima de cualquier otra cosa en nuestras vidas? ¿Estamos priorizando el aprendizaje, el conocer su palabra, en experimentar la transformación que genera su palabra por encima de cualquier otra cosa? Hay un segundo requerimiento. Volvamos a la pregunta central. ¿Qué requiere una iglesia para crecer de forma saludable? Número 2, tener líderes llenos del Espíritu Santo. Para crecer de forma saludable, la iglesia requiere tener líderes llenos del Espíritu Santo. Versículo 3, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que necesite. Fíjense que la iglesia no los escogió por sus dones y por sus talentos. ¿Lo vieron? Al final los dones y talentos los da Dios. Ojo. Y Dios quiere que los usemos. Por supuesto, para eso nos los da. ¿Ok? Pero los escogieron. La métrica, el requisito era llenura del Espíritu Santo. Y la sabiduría, que precisamente es el Espíritu Santo la que da. No por habilidades. A ver, las habilidades Dios las da y se van desarrollando en el camino, pero lo que genera transformación es el Espíritu Santo en nosotros. Lo que nos capacita para la obra es la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces nos dejamos llevar por habilidades, por talentos, por destrezas, que sí, son válidas como les dije, pero más que eso se requiere que los líderes desarrollen madurez espiritual. Ojo, y no solo los líderes, toda la congregación. Desarrollemos madurez y estar llenos del Espíritu Santo. Y quizás algunos puedan decir, bueno, Daniel, pero entonces no los escogemos por, a ver, si necesito a alguien, no lo escojo por su habilidad, o sí. No, por supuesto que sí, está bien, me explico. Usted no va a poner a Max a que cante aquí. Ay, a la vida. Ya salió allá atrás. ¿Ah? Está bien, pues, está bien. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Oh, salió la defensa de una vez, la ayuda idónea, ¿se dieron cuenta, verdad? Oh, está bien, pues. Usted no me va a poner a mí en la mesa del pan, pues. De repente va a durar un poco menos esa mesa del pan. Se va a acabar más pronto la mesa del pan. No, pues claro, todos nos ubicamos de acuerdo a nuestros talentos y servimos de acuerdo a nuestros talentos. Ok, pero lo primordial es la llenura del Espíritu Santo. No podemos descuidar eso, no podemos hacer la obra de Dios si no es el Espíritu Santo el que nos capacita. Podemos tener miles de talentos. Puede Max cantar lindo y hermoso.
Pero sin la llenura del Espíritu Santo, ni su esposa va a gritar que canta lindo. ¿Saben por qué? Porque no se trata de nuestras habilidades, destrezas. A Dios no le impresiona ninguna habilidad nuestra. Él nos las dio, ¿se acuerdan? No se trata de habilidades, destrezas, talentos y dones. Eso no impresiona. Eso no nos capacita para hacer la obra. Es la llenura del Espíritu Santo y el fundamento de su palabra. El liderazgo espiritual requiere más que capacidades humanas. Necesita personas guiadas por el Espíritu Santo, con sabiduría y reflejando el carácter de Cristo. Sin ese ingrediente fundamental que es el Espíritu Santo, no logramos alcanzar la meta. No logramos el propósito de Dios. Fíjense esta frase de A.W. Tozer, me impactó. Dice, la iglesia necesita menos gerentes y más hombres que caminen con Dios. ¿Vieron esto? La iglesia necesita menos gerentes. La iglesia necesita enfocarse no en habilidades y destrezas, no en lo visible, sino en la llenura, el interno, el carácter de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que utiliza Dios. Ese es el canal que utiliza Dios. Cuando estamos fundamentados en la palabra y llenos del Espíritu Santo, es lo que utiliza Dios para generar transformación, multiplicar y llevar crecimiento. El apóstol Pablo también escribió a Timoteo. Les acabo de leer la segunda carta. Ahora déjenme leer lo que escribió en la primera carta a Timoteo. Le da una instrucción a Timoteo y le dice, ve a Éfeso y nombra allí ancianos y diáconos. Y fíjense la lista que les da Pablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. ¿Había habilidad humana ahí? No. Esos son los requisitos. Y quizás alguien dice, ay, Daniel, con esa lista, bueno, apagamos la luz y vámonos, si ni uno la cumple. Ya no, hombre, estamos fregados con esa listita que acabas de decir. Que va, ni uno califica. ¿Saben por qué? Porque no se trata de nosotros, insisto, ni de nuestras habilidades. Ajá. No se trata de si tengo ánimo o no tengo ánimo, si amanecí contento o amanecí triste, si tengo un don o no tengo un don, si tengo una habilidad o no tengo una habilidad. Se trata de su palabra y su Espíritu Santo en nosotros. Él es el que capacita para hablar a otros. Él es el que genera la transformación. Iglesia, una iglesia que crece saludable es aquella cuyos líderes están llenos del Espíritu Santo. Y su congregación también, ojo. La pregunta es, ¿estamos orando por nuestros líderes? Hago la pregunta. Déjame coger aire, Sí, déjame coger aire y agua. ¿Estamos orando por nuestros líderes? Oremos siempre por nuestros líderes. Miren, ¿saben algo? Tengo el privilegio, lo hablaba esta semana, y tenemos el privilegio de tener unos líderes aquí en Iglesia Vida extraordinarios. Líderes que no buscan protagonismo, ¿ok? Líderes que están dispuestos a pararse en la brecha y a decir, yo estoy aquí para que el evangelio se esparza. Sí, los tenemos y me siento orgulloso de los líderes que tenemos aquí. De verdad. Y les voy a dar un reto. Oren por sus líderes.
Oren por ellos, por cada uno de ellos. Y los voy a retar un poco más. ¿Saben qué? Oren por los líderes que llegarán en el futuro para nuestra iglesia. Oren por los líderes que de aquí mismo se levantarán y predicarán el evangelio y abriremos vida 2, vida 3, vida 4, vida 5 en todos los lugares. Así que oren por eso para que Dios envíe obreros a la mies. Amén. Oremos por eso. Fíjense, hace algún par de semanas estaba orando precisamente por eso, hace ya varias semanas. Y le decía, Señor, hey, envíanos obreros, envíanos personas que digan, hey, yo estoy aquí. Y oré y empecé a decir, Señor, despierta en el corazón de esta gente, todos los que estamos aquí, ese deseo por predicar, por enseñar, despierta en ellos. Y ¿saben algo? Dios me sorprendió. 2 días después, alguien se me acercó y me dijo estas palabras. Daniel, estoy sintiendo como que tengo que hacer algo más en la iglesia. Y yo dije, ay, belleza, papá. Belleza, de eso se trata. Dios despertando en nosotros esa pasión por predicar, por enseñar, por hablar, por pararse firme y decir yo estoy dispuesto a pagar el precio para que el evangelio se esparza y se siga esparciendo. Amén. Así que oren por esas personas, oren por los que Dios va a traer. Un líder, aún con muchos talentos, si no procura desarrollar una vida espiritual de profundo crecimiento, escúchenme esto, tarde o temprano será una piedra de tropiezo para la iglesia. Un líder que no profundiza en la palabra y en la llenura del Espíritu Santo. Y ojo, la llenura del Espíritu Santo no es emocional, no es una emoción. No es si hoy amanecí bien o si hoy amanecí bien es que tengo el Espíritu Santo y si mañana amanecí triste no tengo el Espíritu Santo. No. Desde que usted aceptó al Señor como su Señor y Salvador, a Jesús, usted tiene el Espíritu Santo adentro. Lo que varía son nuestras emociones. Y nuestras emociones no pueden dictar ni pueden ser la métrica de una llenura del Espíritu Santo. Es intimidad con Dios. Es profundizar en su palabra. Aunque no tengamos ganas. Aunque amanezcamos tristes, es esforzarnos por profundizar. Fíjense, cierro con esto. Este pasaje nos enseña, versículo 7, dice, y la palabra de Dios se difundía y el número de discípulos aumentaba considerablemente. Ahora, fíjense esta ecuación. Los apóstoles predicaban el evangelio, la iglesia tenía líderes llenos del Espíritu Santo y el resultado que era multiplicación. Ese es el orden que Dios estableció. Y 2000 años después sigue siendo el orden que Dios estableció para su iglesia. Y Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Porque está fundamentada en la palabra y en la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios se difundía, no la fama de las personas, al contrario, persecución es lo que experimentaron. Producto de eso, el número de discípulos aumentaba. Y hoy día, iglesia, en un mundo lleno de dificultades, lleno de estrategias, lleno de modernismo, Dios nos recuerda, iglesia, que su plan sigue siendo el mismo. Su plan no ha cambiado, Dios no cambia. Pues sí, los mecanismos, los métodos, pues sí, cambian y se actualizan. Pero Él y su promesa y lo que dijo para nosotros no cambia. Y es, predica su palabra y forma discípulos llenos del Espíritu Santo. ¿Saben algo? Iglesia, ¿queremos crecer de forma saludable? El crecimiento va a venir y déjenme decirles algo. Tengo la plena convicción y la seguridad de que vamos a ver el poder de Dios actuando en nosotros. Lo tengo clarísimo, Dios nos lo ha mostrado. Estamos claros en algo,
de que estamos en una etapa de expansión y de crecimiento para nuestra iglesia. Y Dios nos va a sorprender. Estoy convencido y estoy seguro de eso. Vamos a ver su poder. Así que necesitamos, iglesia, crecer de forma saludable. Crecer en el fundamento de su palabra. Y crecer, experimentar, llenarnos del Espíritu Santo. Esa es la clave para lo que Dios va a hacer con nosotros. Cierro. ¿Qué requiere la iglesia para crecer de forma saludable? Enfocarse en predicar la palabra. Y tener líderes y, ojo, discípulos llenos del Espíritu Santo. Es la palabra y el Espíritu Santo lo que genera crecimiento y transformación en las vidas de las personas. Ahí es donde está la diferencia entre una iglesia atraccional que hace actividades, programas para atraer asistentes, y una iglesia misional que entiende que es a través de la palabra y el Espíritu Santo. Una iglesia que cumple con su misión. Una iglesia que genera transformación en las vidas de las personas. Una iglesia que trasciende. Una iglesia que impacta su comunidad. Ahí es donde está la clave de esa iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros, iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Predicarla, enfocarnos en predicar la palabra. Enfocarnos en esforzarnos en aprender la palabra, esforzarnos en escudriñarla para predicarla y enseñarla a otros. Y ser llenos de su Espíritu Santo. Eso es la ecuación. El resto lo hace en carga Dios. Y les digo algo, y se los digo de corazón. Estoy seguro que lo mejor está por venir. Estoy seguro y convencido, Dios nos ha hablado mucho. Estoy seguro y convencido que lo mejor está por venir. Dios va a obrar en nosotros y lo vamos a ver. Sí, y en unos años miraremos atrás y veremos lo que Dios ha hecho. Sí, estoy seguro de eso. Así será. Así que necesitamos enfocarnos en la palabra y en la llenura del Espíritu Santo. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado hoy, Dios. Gracias, Señor, porque estamos convencidos, Dios, que tú estás obrando, Señor. Que la buena obra que iniciaste la perfeccionarás en nuestras vidas. Eso es lo que nos enseña tu palabra y estamos convencidos de eso, Señor. Que tú obrarás, que abrirás cerrojos, puertas y cerrojos de hierro. Señor, que abrirás camino en el desierto, que harás brotar ríos, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos, Señor, en que tú eres Dios fiel y justo, que prometió estar con nosotros. Sí, nos enviaste a predicar la palabra. Nos enviaste, Señor, a hablar a otros. Pero nos diste esa promesa de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No habrá un solo día en que tú no estés con nosotros. No importa si sentimos o no sentimos. Tú estarás allí con nosotros, Señor. Y de eso estamos seguros. Tú nos llevarás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y veremos de forma sorprendente tu mano de poder obrando a nuestro favor. Así estamos seguros y convencidos de eso. Gracias, Dios, porque te ha placido utilizarnos y que seamos canales de transmisión de tu gracia, canales de bendición para otros, para alcanzar a los que están perdidos. Y para que toda persona tenga ese conocimiento de ti y experimente lo que ya nosotros estamos experimentando, que es tu paz que sobrepasa todo entendimiento.
Oro por mis hermanos, Señor. Oro por ellos para que les des fortaleza, Señor. Para que aún en medio de las dificultades que puedan estar atravesando, Señor, tengan la plena seguridad, la certeza de que tú estás allí y estás obrando. Padre, abre sus ojos, que puedan ver todo lo que tú haces, aunque no lo entendemos, y que puedan ver lo que tú haces, Señor. Y que puedan saber y tener la confianza de que tú jamás los vas a abandonar, Señor. Estás allí, tú estás allí porque lo prometiste. Que puedan verlo, Señor, y entenderlo. Entender que todo se trata de ti, Señor, no de nuestras habilidades, no de nuestro talento, no de lo que podemos hacer. Eso no te impresiona, Dios. Señor, que entiendan, que entendamos, Señor, que todo gira en torno a ti, todo se trata de ti, Señor. Que hay poder en ti, hay poder en tu palabra y en tu Espíritu Santo, Señor. Que puedan comprender, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, dador de la vida, y que todo está en tus manos, Señor. Nada te toma por sorpresa, tú eres el Dios verdadero, Señor. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros siempre, nos has mostrado tu misericordia, y lo mejor es que seguirás siendo fiel hasta el final. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.